pasado, que fue hace poquito, vi dos cosas que me contrariaron mucho y probablemente no haya sido el único aquí presente que las haya visto, pero a mí me pusieron a pensar mucho, y como que ha sido, entre muchas ideas en mi cabeza, la conversación constante con Dios de, bueno, Señor, enséñanos no solamente a señalar o a hablar de cosas externas, sino que ayúdanos a de esto que hay para nosotros, para mí en este caso, para Josué, que hay para mí. Lo primero, y Rosy me va a ayudar ahí en la pantalla, es el caso de un chico que se llama Daniel Sánchez, que ustedes pueden ver en la pantalla en estos momentos. Para los que han visto noticias o tienen redes sociales saben de quién hablo. Daniel Sánchez es un joven de 16 años que venía del trabajo y fue encontrado incinerado en un Dollar City en Cali. Y los testigos mencionan que el SMAT se lo llevó cuando él no estaba participando de las marchas, y parece pues que lo quemaron para borrar pruebas de lo que le pasó, ¿cierto? Eso pasó. ¿Y qué es lo que me impactó? Obviamente la historia es bastante fuerte ya de por sí, pero me impactó curiosamente que viendo un video de esta historia, la familia es cristiana. Entonces uno ve a las hermanas bastante, obviamente, indignadas en su clamor por justicia, sabiendo que su hermanito menor no es ningún vándalo ni mantenía en malos pasos. Dicen, nosotros tenemos testigos, gente que lo conoce, él no hacía esto. La mamá decía, yo no les dejaba ir a las marchas, a ellos les tenía prohibido esto, etcétera, etcétera. Nosotros somos cristianos. Y mostraban una pequeña reunión, supongo yo que alguna especie de funeral del chico, que ellos estaban cantando y orando, ¿no? Y días después sucedió el caso de Andrés Escobar, que supongo yo que ese sí, si no vieron el de Daniel, vieron el de Andrés. Un civil que aparece disparando al lado de policías, también en Cali. Y su caso fue más polémico aún porque salió en diferentes medios, salió en Semana, en El Tiempo, no sé en qué otro medio, pidiendo disculpas en lo que parecía más bien una explicación del por qué hizo lo que hizo. Y victimizándose, ¿no? Que lo habían amenazado. Y después de que yo veo la noticia, un día después, pues gente que siguió stalkeándolo en redes sociales descubrió que él asistía a una iglesia muy importante de la ciudad de Cali, cuyo pastor también es muy conocido a nivel nacional, así que también es cristiano. Entonces, ¿qué me puse a pensar yo? Qué diferencia, ¿no? Qué loco que tenemos a dos personas que se describen y que muchos de pronto los conocerán como cristianos, tan diferentes. Obvio que abundan historias similares, opuestas. Seguramente existe la familia de un policía cristiano que ha sido herido o de pronto asesinado en medio de vandalizaciones dentro de las marchas, y han habido vándalos, han habido personas que lo que buscan es violencia dentro de las marchas, que podrían también en algún momento ser identificados como cristianos. Claro que sí. Incluso aquí entre nosotros hoy probablemente hay posturas muy distintas, que si las hiciéramos públicas nos daríamos cuenta de que somos tan distintos, que tan distintos somos que llegaríamos a pensar que el otro no es cristiano porque no está de acuerdo conmigo. Eso es muy normal. Yo he tenido esa conversación con mi papá es pastor, y muchas veces yo me he dado cuenta que él y yo pensamos totalmente distinto, no someramente distinto. Probablemente si me siento a hablar con mi abuelo estoy 100% seguro que va a ser la misma historia, porque somos personas distintas. Entonces, claro, mi primera tentación fue volverme el termómetro cristiano y decir quién era cristiano y quién no en estas dos historias. Y si bien de pronto en estas dos historias es un poco evidente, por lo menos el hábito de caer en eso es muy peligroso. El hábito de yo ponerme a calificar el cristianismo de las demás personas es muy delicado. Eso es lo que hacían los fariseos en los tiempos de Jesús, ¿cierto? Y decían y ellos señalaban quién era suficientemente justo, recto, espiritual y quién no. Y por eso para ellos Jesús no lo era, porque Jesús lo que era para ellos era un borracho, comilón, amigo de publicanos y prostitutas, según el Evangelio. Entonces ellos cayeron en el error de juzgar mal a Jesús, y por eso es que eso es tan delicado que nosotros caigamos en el error de juzgar la espiritualidad de alguien más, o la devoción de alguien más, o el cristianismo de alguien más, porque qué tal que nos perdamos de Jesús. No, sería o peor, que lo juzguemos mal, que esté en la cara nuestra y no lo veamos, no veamos el carácter cristiano en un hermano solamente porque no estamos de acuerdo con él, ¿cierto? Estas dos historias que les comento
son de dos personas que son cristianas. Y ustedes podrán ver mucho material de esto en internet. Pero la pregunta que yo me hacía, o varias de las preguntas, ¿cómo dos personas tan distintas pueden decir que siguen al mismo Jesús? ¿Cierto? Es increíble. ¿Cómo dos contextos tan distintos pueden decir lo mismo? Y la respuesta a la que yo inicialmente llego es: no siguen al mismo Jesús. Pero de nuevo, ¿quién soy yo para decir que siguen ellos o no? ¿Cierto? ¿Cómo hacer aquí el ejercicio? Porque la idea no es ponernos a hablar de otros. Hablar de otros es supremamente fácil. Tan fácil que Jesús lo exhorta en su Sermón del Monte, ¿cierto? Que dice: no mires en una de las versiones dice la pelusa que hay en el ojo de tu hermano, y cómo miras esa pelusa o la pajilla o lo que sea, si no ves la viga que está en tu ojo, ¿cierto? Es muy fácil hablar de los frutos del otro, es muy fácil hablar del carácter del otro, es muy fácil cuestionarlo o avalarlo. Eso es un hábito al que caemos constantemente. Pero yo no quisiera, mis hermanos, encontrarme equivocado, cegado por mi propia tradición, por mi propia opinión, por mi propia costumbre, por mi propia generación, por mis propios sesgos. Yo no quisiera caer en el error que cayeron los fariseos. Mateo capítulo 7, versículo 15, dice así: cuídense de los falsos profetas. Yo tengo aquí una versión en traducción lenguaje actual, si la tienes ahí también. Cuídense de los profetas mentirosos que dicen que hablan de parte de Dios. Se presentan ante ustedes tan inofensivos como una oveja, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz. Y dice: ustedes los podrán reconocer, pues no hacen nada bueno. Son como las espinas que solo te hieren. El árbol bueno, ¿qué? Solo produce frutos buenos, y el árbol malo solo produce frutos malos. Déjelo hasta ahí por un momento. Entonces, ahorita estábamos hablando de estos dos casos, de Daniel y Andrés, que son cristianos, o bueno, uno de ellos era cristiano, el otro de ellos yo me pregunto si lo fue alguna vez. Pero un texto como estos me permite por lo menos tener un marco. Ok, el árbol bueno da frutos buenos, el árbol malo da frutos malos. Bueno, entonces, si mi hermano querido Andrés Escobar está en la calle con un arma disparándole a civiles, de pronto, tal vez, sea un árbol malo. Eso es fácil decirlo porque lo vimos en televisión nacional. La pregunta es, porque lo sé, y no es una pregunta para que me respondan, lo sé de mis hermanos, de amigos muy queridos. ¿Usted ha querido salir con un arma alguna vez? ¿O ha estado de acuerdo con esa posición? De lado y lado. Obviamente no solo del lado de Andrés, del lado de mucha gente cristiana que dice: los del SMAT, o la policía que hace tanto daño, X o Y, ojalá que prun. Yo he visto cristianos diciendo con frustración que la violencia es el único camino. Y es increíble, es doloroso. No lo dicen como disfrutándolo, sino que están tan dolidos, tan frustrados que no ven otro camino. Y dicen: no, aquí lo único que entendemos es la bala, ¿cierto? O el dolor o la rabia. Es fuerte, porque es fácil hablar de Andrés Escobar. Es muy fácil, está en televisión nacional. Pero la pregunta que yo me hacía durante la semana es: yo he sentido ganas de hacer eso en algún punto viendo esos videos que tanto hemos visto durante un mes y una semana en este país. O peor aún, de pronto incluso más historias que hemos conocido de este mismo país o de otros países, porque yo sé que nos acompañan hermanos de Venezuela, que hemos visto la crueldad del ser humano. Entonces nos indigna. Seguimos. El árbol que no da buen fruto se corta y se quema, así que ustedes reconocerán a esos mentirosos por el mal que hacen. Y dice así: no todos los que dicen yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Ese pasaje en otra versión dice: no todo el que me llama Señor, Señor, ¿cierto? Eso no es suficiente. Antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre que están en el cielo. Entonces Jesús está diciendo que no solamente un discurso de discipulado, una foto o una dinámica de fin de semana
o una dinámica incluso de hábitos diarios de yo abrir mi Biblia y orar es suficiente. No es solamente eso, por todo lo bonito que eso es, si no hay frutos. Y aunque esto parece ser claro para todos, el ejercicio de identificar los frutos tiene, mis hermanos, que empezar hacia adentro. La mayoría de nosotros leemos esto y lo primero que hacemos, aún sin conciencia, es aplicarlo hacia afuera. Es ver entonces, vamos a identificar los árboles buenos de nuestra congregación y los árboles malos de nuestra congregación. Los árboles buenos de nuestra familia y los árboles malos de nuestra familia. Los árboles buenos de mi trabajo y los árboles malos de mi trabajo. Y el proceso doloroso de identificar los frutos buenos y los frutos malos en mi corazón suele verse relegado a oraciones cortas y a procesos inconclusos, porque va a tomar mucho tiempo identificar esas raíces que necesitamos quitar, y va a tomar también mucho tiempo fortalecer esos hábitos buenos que tenemos y no dejar que se enfríen. Jesús usa ese término, ¿no? Que el amor de muchos se va a enfriar. Y es muy fácil en esta época que el amor de muchos se enfríe. Es fácil, porque estamos primero muy ocupados, muy ensimismados, porque hay tanta rabia y tanto odio generalizado también, porque no nos ha ido bien y como es, el vivo vive del bobo, dicen por ahí. Entonces uno tiene que tratar de ser más vivo que bobo, y normalmente cuando dicen bobo se refiere a la gente que es buena gente, que es amable, ¿cierto? Se ha vuelto ya algo que no debería ser. Entonces por eso es necesario que cada uno de nosotros haga ese ejercicio de identificar esas cosas primeramente hacia adentro, porque vimos ahorita al empezar dos casos de dos hermanos cristianos, de dos personas que se identificaban como cristianos, de dos familias que se identificaban como cristianas, pero son tan diferentes. Y muchos de ustedes y yo sabemos que la imagen del cristianismo ha sido lastimada. Pero mis hermanos, a muchos de nosotros nos indigna más la imagen del cristianismo lastimada que la imagen del Cristo lastimada. Es una diferenciación que ha tocado hacer hoy en día, porque hemos puesto el cristianismo al mismo tamaño de Cristo. Y cuando eso pasa, entonces vamos a tener que escoger si nuestro cristianismo es más importante que Jesús. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque es fácil identificar buenos frutos en hermanos que van a la misma iglesia que yo. Pero ¿qué tal si los buenos frutos se encuentran en personas que no se parecen a mí? ¿Sería capaz humildemente de reconocer que esa persona tiene buenos frutos? No se preocupe, Mateo y Jesús hacen ese ejercicio por nosotros. En el capítulo 8, versículo 1 al 4, vamos a leer algunos pedazos del capítulo 8. Pasamos a un poquito más práctico y más concreto y más real todo lo que hemos visto de los frutos buenos y los frutos malos. Capítulo 8 es una historia que no voy a leer por efectos de tiempo, no la voy a leer toda, que la conocemos. Jesús viene con medio de una multitud, ha terminado el sermón del monte, entonces hay mucha gente a su alrededor, y en medio de la multitud se acerca un leproso, y un leproso el leproso le dice que si quiere, Señor, si quieres, sáname, ¿cierto? Y Jesús le dice, sí quiero, lo toca y el leproso es sano, y le pide que se presente ante los sacerdotes. Eso es lo que pasa en esos 4 versículos. Jesús sana a un leproso. Pero uno de los frutos, voy a mencionar solo 3 el día de hoy. Uno de los frutos que como cristianos tenemos que tener es la fe. Pues sin eso, como dice, es imposible agradar a Dios, dice la Biblia. Pero sin fe, o sea, ¿qué tenemos si no tenemos fe? ¿Cómo podemos decir si somos cristianos si no tenemos fe? Y es muy interesante para mí que Mateo, inmediatamente Jesús está diciendo todo esto de los árboles buenos y los árboles malos, pasa a narrar historias de personas que no normalmente serían los ejemplos, los pilares de integridad y de fe y devoción de la cultura judía y de la sociedad judía en ese momento. Comenzando con un leproso, que un leproso pues normalmente no solamente era enfermo, sino que era impuro, daba asco, pero no solamente eso, peligraba mi propia devoción, espiritualidad y cercanía con Dios de solo estar cerca de esa persona. Es como cuando hoy en día usted podría decir, o mucha gente dijo en algún punto, que la gente que escuchaba rock pesado tenía como una aura de demonios alrededor, una cosa así, había pues como esa creencia. Entonces me untaba de eso, ¿cierto? Me untaba de lo que sea que esa persona cargara. Y había una carga no solamente entonces, digamos, de salubridad,
de salud social, sino que había una carga social y había una carga espiritual sobre la enfermedad de este leproso. Y el leproso, en un acto de fe, arriesga su propia vida a acercarse a Jesús, porque el acercarse a la multitud le costaría la vida. Los leprosos no se pueden acercar a la multitud porque eso les cuesta la vida, porque no pueden tocar a nadie. Entonces, si se acercan adrede, los tienen que matar, según la ley. Según la palabra de Dios que tenían en ese tiempo, eso era válido. Entonces, el leproso arriesga su vida con tal de ser sano. La fe del cristiano, cada uno de nosotros, tiene que renunciar a todo lo que conoce para poder ver a Cristo de verdad. No es un acto de ignorancia voluntaria, no es como, ay, voy a olvidar todo lo que sé, porque sí, sino que uno que decide reconocer que Jesús es más importante que todo lo que me han enseñado, y que todo lo que me han enseñado tiene que verse a través de Jesús, no al revés. Hay muchos que hemos entendido a Jesús a la luz de las cartas de Pablo, y eso no es todo malo, pero un amigo decía hace meses que le leía y me pareció supremamente importante. Hay que leer a Pablo a través de Jesús, decía él. Y es verdad, muchos de nosotros no somos cristianos, somos saulistas, ¿cierto? Paulistas, porque él tiene su propia manera de ver a Cristo. Entonces le damos a veces mucha importancia a Romanos, pero no hemos leído Mateo, ni Lucas, ni Juan, ni Marcos, ¿cierto? Entonces era como, si Jesús es lo más importante, cada uno de estos discípulos tuvo que renunciar a lo que conocía de Moisés, de los profetas, a lo que definía al Mesías para poder conocer a Jesús. ¿A dónde acudimos en tiempos de necesidad? Es una de las preguntas más clásicas que nos hacemos cuando hablamos de nuestra fe. Y entonces muchos de nosotros, yo creo, que podrían decir a Dios, ¿cierto? Porque había ese mito de, ay no, hablamos con todo el mundo, llamamos a todo el mundo y después es que oramos. Yo creo que la mayoría de nosotros ya oramos desde primeras. Pero más allá de que cuando sean los momentos de estrés, la pregunta que yo personalmente me tuve que hacer es, ¿dónde reside mi tranquilidad? Y eso es una pregunta distinta, porque tal vez yo no paso por crisis constantemente fuertes, pero sí estoy un poquito estresado o no, dependiendo de qué, no, si tengo la cuenta con dinero o no, dependiendo de si me está yendo bien en lo que hago o no, dependiendo de si nadie me está molestando, si no estoy discutiendo con nadie, ¿cierto? Dependiendo de mi estado de salud. ¿Dónde reside nuestra tranquilidad? También habla mucho de dónde está nuestra fe. Y cuando nuestras opiniones, han sido más fuertes que nuestra fe, y eso lo digo y lo pregunto por lo que les mencionaba ahorita, cuando amigos míos, y no solo amigos, sino desconocidos, gente con la que no estoy de acuerdo, ambos en sus diferentes esquinas, reconocía que la violencia era el único camino para llegar a una solución en este país. Eso es tener una opinión más grande que la fe. Eso es decir, ya no hay más. Aquí tocó es a punta de guerra conseguir las cosas. Qué duro llegar a un estado tan frustrado que olvida que Jesús nunca optaría por algo así. ¿Cuántos de nosotros hemos votado basado en nuestra opinión y no en nuestra fe? Porque cogemos a nuestra fe y la hacemos caber en nuestra opinión. El cristiano tiene fe, pero no debe tener fe en su cristianismo, sino en Jesús. Y muchos de nosotros nos sentimos bien espiritualmente solamente cuando nuestro cristianismo está bien. ¿Y a qué me refiero con eso? A las dinámicas espirituales. Si estoy yendo a la iglesia. Entonces muchos entraron en crisis espiritual porque no habían cultos. Y que no hayan cultos, ya hemos aprendido, espero yo, no significa que no haya iglesia. Pero a veces nuestra tranquilidad depende de asistir, que cuando no asisto como que me da algo. Y es por eso que muchas veces, incluso antes de la pandemia, los domingos aquí, si no había servicio los domingos, uno veía hermanos que no aguantaban y tenían que ir para otra iglesia porque les parecía menos espiritual quedarse a descansar en su casa con su familia. ¿Dónde reside entonces la fe de esas personas? En los hábitos, que son muy valiosos, pero que no pueden ser el objeto de nuestra fe. Es por eso que la fe es una búsqueda constante de Jesús, más que una respuesta concreta. Y como aquí ninguno puede levantar la mano a decir que ya conoce a Jesús 100%, la fe tiene que ser una constante búsqueda. Como decía otro escritor, la fe es Jesús no es la respuesta eterna, Jesús es el misterio eterno, decía este autor. Y me gustaba mucho esa descripción porque lo que desglosaba era eso, era como una invitación a buscarlo constantemente, no porque ya yo sé todo acerca de él,
sino porque lo voy descubriendo más y más. Entonces tenemos el primer ejemplo y uno de los primeros frutos, o uno de los frutos que debemos tener y que cada uno de nosotros debe reflexionar, es dónde está nuestra fe. Y que nuestra fe esté en Jesús es una pregunta que ojalá nos hagamos de vez en cuando. Señor, yo creo en ti como persona, a pesar de que lo demás se caiga o no. Yo espero que tiempos como estos de la cuarentena nos estén y nos hayan enseñado eso, nos hayan mostrado, es que tu fe, Josué, estaba en tocar el instrumento, estaba en estar en el altar, esa era tu fe, así te sentías bien espiritualmente, ¿cierto? Pero si no estás ahí, entonces no tienes fe. Si eso no lo aprendí yo, entonces ¿cuándo lo voy a aprender, cierto? Tu fe está en tu familia, porque como tú eres hijo de pastor y tus tíos son pastores y tu abuelo, o sea, como que ahí es que está tu tranquilidad. Tu fe está en tu puesto de liderazgo. Tantas preguntas que uno, en el caso mío, debía haberme hecho durante el año pasado, sobre todo, que siguen estando ahí. ¿Dónde está mi fe? Está en Jesús. Así lo pierda todo lo demás. Sigo siendo suyo. Y eso me tiene que llevar a arriesgar mi propia comodidad, como la que arriesgó el leproso. El segundo ejemplo, para ir avanzando, está en el centurión romano. El centurión romano, que de nuevo no es para nada, para un judío que lee los evangelios, un ejemplo de integridad, de fe, de renuncia, de cristianismo, de convicción. Un centurión romano, primero es romano, es pagano, o sea que de por sí pues no tiene idea quién es Dios. ¿Cómo va a dar buenos frutos un romano si ni siquiera adora a Dios, si ni siquiera se ha circuncidado, si ni siquiera ha seguido a Dios, ¿cierto? ¿Cómo va a tener buenos frutos un romano? Aparte de eso es centurión, entonces aparte de eso es cruel sobre nosotros, es el imperio que nos tiene dominados. ¿Cómo va a tener fruto alguien que sirve un imperio tan cruel? Pero cuando llegamos al versículo 11 y 12, Jesús después, ¿qué es lo que pasa en esto? Para darles contexto, el centurión romano viene a pedirle un milagro a Jesús, ¿cierto? Decirle que sane a alguien, y Jesús le dice, bueno, vamos a tu casa, y el centurión le dice, no, da la orden, y allá él se sana. Esa fe no la tuvo Jairo, y no la tenía que tener Jairo, pero no la tuvo Jairo. Jairo dijo, no, es que tienes que ir a mi casa, y Jesús fue. Pero Jairo, que es el líder de la sinagoga, ¿cómo así que no tuvo esa fe? La tuvo, es un centurión romano. Y para nosotros el ejercicio tiene que ser tratar de contextualizar esas posiciones el día de hoy, porque un centurión romano para nosotros de pronto no significa nada, pero tal vez es un senador de la república, o tal vez es un guerrillero, o es un paramilitar, o es un excombatiente, o tal vez que puede presentar frutos mejores que las personas que se supone que conocen a Dios. Y eso es lo que Jesús dice en el versículo 11. Oigan bien esto: de todas partes del mundo vendrá gente que confía en Dios como confía este hombre, el centurión. Esa gente participará en la gran cena que Dios dará en su reino. Se sentará a la mesa con sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob, pero los que habían sido invitados primero a participar en el reino de Dios serán echados fuera a la oscuridad. Allí llorarán y el dolor, y les rechinarán el terror de los dientes. Entonces Jesús está diciendo, está poniendo este ejemplo, y en otro pasaje que no hemos leído, que no vamos a leer, Jesús dice que no había encontrado una fe como esa en Israel. Qué increíble, qué polémico es que en los evangelios un judío es como, por ejemplo, que alguien de la primera línea en Cali lea que un soldado del SMAT tiene fe. ¿Cómo sería su actitud al ver eso? Y que Jesús le está diciendo, vea, usted debe tener una actitud, una fe como la de ese señor del SMAT, cuando hay tanto odio entre ellos dos. Y por eso es que les digo, Jesús está diciendo que los frutos buenos vienen de árboles buenos. Pero si caemos en el error de que nosotros somos los que determinamos qué es un árbol bueno y qué es un árbol malo, entonces vamos a perder el tiempo y nos vamos a perder de Jesús, y nos vamos a perder de sus milagros, y nos vamos a perder de sus enseñanzas. Y por eso el ejercicio tiene que ser más interno. El centurión no solo tiene fe, sino que ahora el segundo fruto del que voy a hablar es la renuncia. Renuncia a su posición, a su cultura, a su contexto, a que Jesús no es solamente un esclavo ni nada más. Decide que todo eso es menos importante porque reconoce quién es Jesús. Y muchas veces nosotros no hemos visto a Jesús porque no hemos renunciado a ciertas cosas. A veces lo único que nos está impidiendo ver mejor a Jesús es renunciar a ciertas cosas en nuestra vida. ¿Quién maneja nuestra relación con otras personas? Los que están casados, ¿quién maneja la relación en su matrimonio? ¿Ustedes imponen a su pareja, esposo o esposa? ¿O a sus hijos? ¿Cómo se comportan ahí?
¿Cómo se comporta la vida económica? ¿Quién maneja las finanzas? ¿Cómo renunciamos a esas cosas que tal vez nos están bloqueando la manera en cómo estamos haciendo nuestros proyectos, nuestra profesión, nuestra posición? Hemos visto estos dos ejemplos entonces, el del leproso y el del centurión, donde ahí encontramos frutos donde normalmente no se iban a encontrar. Y voy a terminar con uno que lastimosamente no es tanto un ejemplo de dónde encontrarlo, sino es la ironía, de donde debía encontrarse no se encontró. Hay un pasaje que no lo vamos a leer aquí, pero al final de los días de Jesús, Jesús está buscando en la higuera un fruto, cuando está caminando hacia Jerusalén y no encuentra fruto en la higuera. Y esa higuera representa a esa Israel, que debía dar fruto no lo está dando. Y el capítulo al final, versículos 18 en adelante, nos habla de personas que se acercan a Jesús para seguirle. Hemos hablado de que el leproso tuvo fe, y pues claro que el centurión también tuvo fe, y que hablamos de que el centurión también renuncia. Estoy hablando de tres frutos: la fe, la renuncia a ciertas cosas, y por último el compromiso. Y el discípulo, a Jesús se le acercan, dos personas particulares desde el versículo 18 en adelante, y le dicen: quiero seguirte. El primero es un escriba que parece que muy entusiasmado se le acerca a Jesús. De pronto ha visto que Jesús ha hecho milagros, está como: no, es que a este señor hay que seguirlo. Y Jesús lo confronta en algo que parece ser que Jesús detecta es su incomodidad o su comodidad. Parece ser más valiosa su comodidad. Y Jesús le dice: el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza, no tenemos donde dormir. Y eso parece que Jesús lo escoge, supongo yo, porque ve el corazón del escriba. No recibimos la respuesta del escriba. Podríamos suponer que el escriba dijo que no, pero pues quién sabe, de pronto dijo que sí. El punto no es tanto la respuesta. El punto es que Jesús lo que está haciendo cuando se le acerca a alguien a seguirle es pidiéndole compromiso. Jesús no está interesado en multitudes. El capítulo 8 empieza y termina diciéndonos que había mucha gente. El versículo 1 y el versículo 18 nos dicen que había mucha gente alrededor de Jesús, y él no está motivado porque se volvió famoso, tengo tantos followers y voy a tener lleno mi canal de YouTube. No se trata de eso. Se trata de que los que me sigan de verdad. Y por eso es más la confrontación que Jesús hace. Después se le acerca a alguien, y ese alguien, pues peor aún, le dice: Señor, espérame un momento, yo voy y entierro a mi padre y vuelvo. Fuerte lo que Jesús le dice. Todos hemos escuchado: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Qué doloroso escuchar eso de Jesús. Yo siempre he sido confrontado por eso, y he rogado por una interpretación que sea un poquito menos blandita, y que me diga: no, es que Jesús lo que quiso decir es… No. Es fuerte lo que Jesús está diciendo. Está pidiéndole que priorice algo. Qué difícil es priorizar dos cosas importantes, ¿no? ¿A usted no les ha pasado? Cuando uno de pronto dice: bueno, veo Netflix o hago el trabajo de la universidad, pues eso es fácil. Uno ve Netflix y después corre, no, mentiras, no. Pero no sabe que viendo Netflix no debería estar ahí, ¿cierto? Pero cuando hay dos cosas importantes, es muy difícil priorizar. Cuando hay dos cosas buenas, es muy difícil decir cuál es más importante que la otra. Y obviamente tiene que haberla, y que Dios nos ayude, y eso aplica para todos los ámbitos de nuestra vida. Pero Jesús está diciéndole aquí: no es que esté mal que el hombre sepulte a su padre, es su padre después de todo, pero quien sigue a Jesús debe reconocer que Él es más importante. Es así de sencillo, y duele. No, Jesús no está pidiendo que sea fácil y que se acepte con una sonrisa, solo está diciendo las cosas como son. ¿Es Jesús lo más importante que nuestro trabajo, que nuestra agenda, que nuestros planes para el resto del año? Esa es una de las cosas que como discípulos tenemos que tener clara. Uno de los retos más difíciles, y voy terminando, en esta época es comprometerse con la paz y la reconciliación. Yo creo que esa es una de las cosas más difíciles que tenemos como cristianos hoy. Estamos en una época donde enojar a la gente vende. Enojar a la gente consigue lo que otros quieren que hagan, sea de lado y lado, cualquiera. Va a buscar que la gente salga a votar el otro año enojada. Vamos a buscar que las redes sociales funcionan es indignando a la gente, porque cuando más indigna a la gente, más comenta, más comparte, más likes da. Se alimenta del conflicto, y somos parte de ese sistema. No podemos escapar de ese sistema del todo, pero sí debemos ser contracorriente. Y en esta época, uno de los actos de fe, de renuncia, de compromiso que deberíamos dar es no menguar en nuestra búsqueda de la paz y de la reconciliación, por más
enojos que haya en nosotros. Obvio que dentro de eso tiene que estar el clamor por justicia, una justicia que viene y debe venir del Señor. Claro que sí, no la hace excluyente, pero tiene que haber desde el cristiano no un acto de belicoso, ¿cierto?, de guerra, sino un acto de humildad, de buscar dónde está la reconciliación, porque Jesús fue el que detuvo la mano de Pedro cuando le cortó la espada a Malco, porque Jesús le dijo a Pilato que él podía llamar a las legiones celestiales tranquilamente a defenderlo, pero no lo hizo, porque Jesús en la cruz, sufriendo la tortura injusta que le estaba imponiendo el imperio romano, pide perdón por los que le están haciendo daño. ¿Cómo nosotros no podemos seguir eso y no debemos seguir eso? Nos va a costar mucha fe, nos va a costar mucha renuncia, nos va a costar mucho compromiso. Y por eso es que titulé la enseñanza Agua Mojada. La titulé Agua Mojada porque le iba a titular Cristianos de verdad, e incluso el documento dice eso. Pero eso me parece una doble afirmación. Uno es cristiano o no, cristianos de verdad, ¿cierto? Es como una redundancia. Y digo, agua mojada es porque pues el agua es mojada, ¿no? Pues sabes cómo, ¿qué es eso? Pero mi punto es que necesitamos ser cristianos en todo momento, más que juzgar quién lo es y quién no. Necesitamos buscar ser nosotros árboles que den buen fruto y ya. Y cuando eso pase, seguramente nuestros alrededores van a ser impactados por eso. Cuando eso pase, nuestra vida va a crecer. Cuando eso pase, vamos a mejorar en esas áreas de nuestra vida donde debemos mejorar. Y en medio de todo, el relato termina con los discípulos. Dice, los discípulos siguieron a Jesús a la barca. Y eso me parece muy bonito, sus discípulos le siguieron. Y en medio de las tormentas que vienen sin que ellos supieran y sin que nosotros sepamos, debemos seguirle. Debemos seguir a Jesús sin saber que en la barca estamos a punto de pronto de morir, como los discípulos. Y toda la fe, la renuncia, el compromiso se les borró en un momentico porque dijeron, Señor nos va a dejar morir aquí. Y aún así el Señor los salvó. Y que en medio de nosotros, de nuestras tormentas, de nuestras crisis, de nuestras dificultades, por seguir este camino, que el Señor se siga despertando y que lo sigamos viendo hacer milagros, que lo sigamos viendo salvarnos y que Él nos ayude a ser cristianos.